Hola, hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí pendientes de este espacio. Quiero hablarles de un tema que está de moda y tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es esto de la Asamblea Nacional Constituyente? Y quiero hablarles a las personas que de pronto no manejan este lenguaje tan técnico o tan jurídico. A mis amigos del común quiero hablarles y explicarles en qué consiste esto de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso los invito para que compartamos este video, no solamente en nuestros grupos y en nuestros estados, y adicionalmente que nos quedemos hasta el final, sino que lo compartamos por donde nosotros más podamos para que otras personas pues también veamos este tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Pues Colombia tiene una constitución política vigente, la de 1991, y en el artículo 374 al 379 dice los mecanismos con los cuales se puede reformar la constitución política de Colombia. Pero no ha sido la única constitución. Me preguntaba, bueno, ¿y cómo se obtuvo esta constitución de 1991? Es más, antes de esta constitución existía la constitución de 1886. ¿Cómo se aprobó esa constitución de 1886? Pues les cuento que para aprobar la constitución de 1886, Rafael Núñez asume la presidencia de la República. Rafael era de origen conservador. Colombia venía en un estado de violencia, lastimosamente nuestro país siempre ha vivido este estado de violencia, y la constitución anterior era la de 1863, la de Río Negro. Tenía Colombia en un estado federalista. Además que llega una guerra civil y para superar todo este estado de violencia, Rafael Núñez convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, que esa Asamblea Nacional, para aprobar la Constitución de 1886, no se le consultó al pueblo, no se le hizo un referéndum, no hubo participación de la ciudadanía. Lo que hizo el gobierno fue expedir un decreto directamente y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es más, el mismo gobierno escogió a los constituyentes. Y esta Asamblea Nacional Constituyente sesionó o funcionó en Bogotá entre mayo y agosto de 1886, porque recordemos que se aprobó esta constitución el 5 de agosto de 1886 y fue sancionada el 7 de agosto de 1886. Lo que hizo Rafael Antonio Núñez fue encargar a Miguel Antonio Caro para que redactara prácticamente esa constitución de 1886. Y fue la constitución que perduró hasta 1991. Ya en 1991 comenzó la sociedad civil, las personas que conocían del tema y que decían que necesitaba reformarse la constitución porque se había quedado obsoleta en 1886 y que necesitábamos una nueva constitución. Se hizo un movimiento de una séptima papeleta. En las elecciones anteriores se convocó y muchas personas o muchas organizaciones metieron como una séptima papeleta en estas elecciones reclamando una nueva constitución o reclamando una Asamblea Nacional Constituyente, que en últimas fue lo que sucedió y se llamó al pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar la Constitución de 1991. Constitución que aún no se ha respetado cabalmente, que es una constitución bonita, que es una constitución que lastimosamente no la estamos respetando. Trae mecanismos muy interesantes como la acción de tutela, como el habeas corpus, como unos derechos y unas obligaciones que incluso las personas no las respetamos cabalmente ni se ha hecho respetar por las autoridades que debe hacerse respetar, pero es una constitución buena. Este tema de la acción de tutela, por ejemplo, se quedó corto, pero creo que profundizando sobre el tema es algo bueno, es un mecanismo diferente que traía esta constitución de 1991. Y mire que esta constitución de 1991 ya sufrió muchas reformas y les estoy hablando de más de 41 reformas sobre la misma constitución política. Pero ¿cómo se reforma esa constitución política? Entonces les decía que el artículo 374 al 379 nos dice cómo. Uno de los mecanismos para reformarla es el propio Congreso. Pero para reformar la constitución política, el Congreso tiene que aprobar un acto legislativo. Y ese acto legislativo tiene un trámite especial. Cuando el Congreso de la República va a aprobar una ley,
Normalmente la ley se radica bien sea ante la Cámara, ante la Secretaría de la Cámara o ante la Secretaría del Senado. Entonces digamos que la aprueban o por lo menos se radica ante la Cámara, digamos. Y en la Cámara se remite este proyecto a la comisión especializada donde se le nombran los ponentes. Allí debe ser aprobada la ley, se va a la plenaria de la Cámara, si comenzó por la Cámara, y de ahí salta a la otra Cámara que es el Senado. En el Senado a la comisión y a la plenaria del Senado. Esto es el trámite normal para una ley. Pero para un acto legislativo no solamente tiene que cumplir con esta ronda, no solamente tiene que cumplir con un quórum específico, o sea, de la mayoría de los que componen la comisión y la plenaria, tanto de la Cámara como del Senado, sino que además tiene que hacerse 2 vueltas. Entonces, en 2 sesiones ordinarias se completaron estas 4, normalmente de cualquier trámite, pero en la sesión siguiente tiene que volverse a tramitar, o sea que tendría 8 debates. Y así se aprueba una reforma constitucional por parte del Congreso de la República. Otro mecanismo es el referéndum, que también toca convocar al pueblo mediante una ley para que apruebe si está de acuerdo o no con cierta reforma constitucional o con cierta norma o con cierta ley. Y el tercer mecanismo es precisamente el de la Asamblea Nacional Constituyente. El de la Asamblea Nacional Constituyente no es tan fácil. Lo primero que debe hacerse es presentarse ese proyecto para que el Congreso de la República apruebe si convoca al pueblo a un referendo. ¿Y quién lo debe presentar? No solamente en cabeza de un ministro, o sea, no solamente en cabeza del gobierno, también lo podría presentar el mismo pueblo, si las personas que lo están solicitando superan el 5% del censo electoral, o el mismo Congreso, pero mínimo tienen que ser 10 congresistas, o los concejales o diputados que superen el 20%. Entonces, cualquiera de estas, digamos, personas pueden solicitar que el Congreso de la República tramite una ley y la apruebe para convocar al pueblo a un referéndum. Aprobada esta ley para convocar al pueblo, pues como es una ley, tiene que pasar por el examen de la Corte Constitucional. O sea, el segundo examen, y que es un examen muy importante. Porque la misma Constitución y la Corte Constitucional ha colocado límites. O sea, no se puede en una reforma variar los pilares por los cuales se fundamenta nuestra Constitución política. Nuestra Constitución es el estatuto máximo que tenemos. Ahí están todas las reglas de juego del Estado colombiano. Entonces no podemos desconocer los pilares importantes, el sistema de gobierno por el cual nos rige. Digamos que se superara el examen de la Corte Constitucional y sancionada esta ley, se convoca al pueblo al referéndum a preguntarle, ¿usted está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente? El Congreso, al aprobar la ley, tiene que colocar cuántos miembros van a participar de esta Asamblea, o sea, quiénes son las personas que van a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo va a estar integrada y los temas específicos que se van a tratar. Convocado al pueblo, se le preguntará, ¿está de acuerdo con una asamblea constituyente en la cual se van a tratar estos temas? Si el pueblo aprueba, que además ahí viene el otro examen. Colombia para el año 2025 se habla que tiene un censo electoral como de más de 40.800.000 personas aptas para votar. O sea que se debe contar con una tercera parte que deben estar ese día en el referéndum votando. Y esa tercera parte o 33.3%. Entonces tendría que decir que los votos que deben o las personas que deben votar, estaría hablando de más de 13.600.700.000 personas. Y la mayoría absoluta aprobaría sí. Entonces digamos que se aprobara que sí. Ahí sí se llama elecciones para reformar y se escogería voto a voto a las personas que participarían en esta elección para aprobar la reforma a la Constitución, colocándole un periodo de tiempo y limitando lo que se va a aprobar. Mire que no es tan fácil, los tiempos no dan, pero quería explicarles en qué consisten estos mecanismos, que se me queda corto el tiempo. Y en otro programa o en otro espacio desarrollaremos profundamente los mecanismos de participación